Hola chicos, el día de hoy en nuestra clase de historia vamos a hablar acerca de los romanos, esta cultura. Bueno, les voy a platicar un poquito. Los romanos, fue una cultura que se empezó a formar porque gente empezó a viajar desde los Alpes hasta el actual territorio de Italia. Miren, empezaron a bajar desde las montañas y se empezaron a poner en esta parte de aquí en el centro de Italia y bueno, empezaron a llegar de varios lugares y pues con esta unión de grupos dio origen al pueblo romano. Entonces, aquí está el mar Mediterráneo, por acá anda Grecia y bueno, pues en esta parte fue donde se asentaron los romanos. Ellos empezaron a unir para defenderse y para comercializar, porque pues como verán, pues tenían ahí el mar Mediterráneo, pues así como que luego, entonces esto les ayudaba mucho al comercio. Había ciertas como posiciones sociales que tenían, en los cuales estaban los patricios, que eran las personas pues con mayor privilegio, más ricas, estaban los plebeyos, que eran los que tenían una posición social pues como baja, como de bajos recursos. Incluso hoy en día también se ocupa ese término, ¿no? De repente te dicen, ay, eres un plebeyo, pero de ahí viene ese término, porque eran los que tenían, bueno, pues sus bajos recursos, y en esa población era en la que se denominaban con ese nombre. Y los libertos o trabajadores y los esclavos, que bueno, pues a final de cuentas eran los que tenían y los que realizaban todas las labores, porque tenían pues como ya nada más esa posición, o sea, de ser como sirvientes. Bueno, pues dentro de sus principales actividades que tenían los romanos, pues era la agricultura, la pesca, la cría de ganado, la navegación, el comercio y oficios urbanos. Bueno, pues aquí verán, pues estos dibujitos están así como que sencillos, pero para que los puedan entender y para que pues nos haga un poquito más sencilla esta clase. La monarquía de Roma pasó de monarquía a un imperio. La historia de Roma se dividió en tres periodos. Vamos a empezar con el primero. Nuestro primer imperio fue del año 1753 al 509 antes de Cristo. Este correspondía pues a una monarquía. Este correspondía a una monarquía. ¿Qué es una monarquía? El cual, bueno, pues estaba a cargo de un rey, en el cual, bueno, pues a final de cuentas pasaba o sea, se heredaba la corona y no tenía no tenía más cabida para otras personas. Pasaron por este cargo, pasaron siete reyes, que eran siete reyes estrucos y latinos. Entonces, ellos iban heredando el poder y a final de cuentas nadie podía entrar, solamente pues eran sus hijos y después eran a lo mejor los nietos y ya después a lo mejor iban cambiando. Entonces, pasaron por siete periodos de reinado. Bien, en nuestro segundo periodo de este imperio romano, bueno, pues el segundo periodo fue la República y este comenzó en el año 509 antes de Cristo. Aquí era un senado. ¿Qué es un senado? Bueno, pues a final de cuentas yo aquí les estoy representando como si fueran cada una de estas bolitas fueran cabezas. Eran 300 personas. El Senado estaba compuesta por 300 integrantes, de los cuales elegían a dos cónsules o a dos jueces. Hagan de cuenta que es como hoy en día nuestro gobierno, que también tenemos un poder, el cual está por senadores, y hay jueces, y los cuales, bueno, aquí eran 300 personas, y solamente se elegían a jueces y a cónsules, los cuales eran pues así como que el mayor mando que había en esa época, ¿no? Entonces este senado estaba dirigido por pues todo el gobierno y pertenecían todo un año al cargo y tenían el mismo poder para la tomar decisiones. Pero ¿qué creen? Que a final de cuentas todas estas decisiones o todo lo que se quisiera cambiar durante esa época del periodo tenía que pasar por todas estas cabecitas que era el Senado. Ya después de aquí, bueno, pues a también se le llamó como república y este fin llegó en el año
27 antes de Cristo, después de que estallaron algunas guerras y porque, bueno, aquí se empezó a dar como una disputa de poder, como que yo quiero, como que ahora yo, entonces de ahí se perdió esta parte de la república. Y vámonos como por último por el tercer periodo, el cual lleva por nombre imperio. Y este último periodo de la civilización romana fue del año 27 antes de Cristo, ahora sí ya pasó hasta después de Cristo, al 476 de Cristo. El primer emperador político y militar fue Julio César. Él fue el hijo adoptivo de Julio César y fue un gran militar, era César Augusto. Fue también primer emperador y él fue asesinado por todos los senadores que estaban antes de la monarquía y fue durante la república. Bueno, pues esta etapa del imperio, pues se daba por tenerle a la gente como esa parte como de circo, decían circo y pan, o pan y circo, que decían que, bueno, al final de cuentas a ellos los tenían contentos mientras hubiera como luchas en el Coliseo, que se les llamaban también, pues, combates, y a estos que combatían, en lugar de llamarles luchadores, les llamaban gladiadores. Y miren, aquí les puse así como algo de que ya está, como de que cayó cayó ahí el gladiador. Incluso también se les daba mucho por esta parte del Coliseo, una arquitectura muy, muy famosa en Roma, el Coliseo romano, en el cual también no nada más peleaban no combatían nada más entre hombres, sino a veces también incluso decían, ¿no?, que sacaran a los leones o que echaran a los leones, y eran ciertas esas batallas en las cuales soltaban a los leones y, bueno, pues el gladiador que podía matar al león pues era el que ganaba, y el que no, bueno, pues los leones se los comían, porque incluso no les daban de comer a los leones para que salieran con mucha hambre. Y hay muchas películas como de esta época, en las cuales se ve cómo las batallas en el Coliseo romano eran muy, muy sangrientas. También se daban esos como competencias de carritos, donde ellos iban parados e incluso a veces también se daba que por leones o por caballos los iban jalando y ellos iban, manipulando esos carritos, y eran como carreras de carritos, ¿no? Pero de estos donde ellos iban parados, y pues el que ganaba era así como que podía subir o podía acceder a algo o incluso a su libertad, porque los gladiadores, bueno, pues tampoco muchas veces eran esclavos. Pues esta expansión del Imperio Romano abarcó mucho, mucho territorio en países como Europa, Asia y África. Y esto fue pues gracias a su organización que ellos tenían, bueno, pues pudieron así como abarcar mucho, mucho territorio el pueblo romano. Estas provincias o estos así como pequeños pueblos, recuerdan que incluso en Grecia también se veían así como esas pequeñas comunidades que tenían, pero bueno, eran como que más cercanas, y aquí con Roma, perdón, se extendieron muchísimo, y como que cada uno tenía parte de eso su gobernante, pero estos gobernantes no eran así como que los eligiera el pueblo, sino el emperador decía, mira, tú eres así como mi amigo, me llevo contigo, eres mi cuate, vas a ir a gobernar esta parte de mi territorio, ¿no? Entonces él designaba quién podía ir a gobernar esa parte pues de pequeñas ciudades que fueron las que empezaron a surgir en muchos lados, en gran parte del continente de Europa, de Asia y de África. Bueno, pues para esto ellos crearon muchísimas caminos, vías, puertos, porque como ven en el mapita que les enseñé ahí, estaba el mar Mediterráneo, entonces pues sí tenían gran comercio y gran parte como pues también de riqueza. Roma no les imponía así como un credo. ¿Qué quiere decir esto? Pues como que una religión, o como que ciertas costumbres, como que cada uno adaptaba las costumbres que como que su gobernante le delimitara, o sea, como no era que todos estuvieran regidos por algo, sino como que cada comunidad tenía sus propios credos, sus propias costumbres y sus propias ideologías. Ya en el año de 285 después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió el imperio en dos partes,
que fue el occidente y el oriente. Entonces todo este imperio ya se dividió en dos, que después le dio a cada uno de sus hijos. Y sus hijos era Honorio y Arcadio. Entonces a cada uno de sus hijos ya les dio una parte así como del territorio del imperio, que era el occidente y el oriente. Y bueno, pues el imperio occidente cayó en el año 476 después de Cristo por invasiones de bárbaros, que bueno, pues estos surgieron en el norte de Europa y Asia Central. Y con esta batalla y con esta caída de este imperio surgió la Edad Media. El imperio romano de Oriente sobrevivió hasta 1453, cuando los turcos romanos de Constantinopla, que era su capital. Y a este evento se le llama la caída de Constantinopla. Entonces, bueno, pues ahora aquí vamos a hablar un poquito acerca de la vida como común de que tenían así los romanos. Y como era un imperio muy, muy grande, bueno, pues empezaron a tener acueductos enormes, los cuales empezaron a tener una arquitectura muy, muy importante, porque ellos empezaban a traer incluso el agua de los Andes, o sea, de las montañas. Entonces, imagínense para la época que ellos vivían ya tener esa infraestructura de cómo está trayendo agua a sus imperios. Y pues sí había una división muy grande como de los ricos, los pobres, ¿no? En los cuales los ricos gastaban gran dinero en poder decir, bueno, yo te doy tanto, pero me vas a dejar una posición en gobierno, que si lo vemos, sigue siendo actual, ¿no? Sigue siendo actual. A veces, pues, las personas que más tienen económicamente, pues son los que a veces siguen teniendo cargos en nuestro gobierno. O sea que eso, pues, hasta hoy en día no se ha perdido. Y fíjense desde hace cuántos años. Ellos también podían estudiar leyes o medicina. Seguían aquí manteniendo la parte de los esclavos y pues esta parte de decir, bueno, pues yo tengo quien me haga mis labores, tengo a quien a lo mejor podían maltratar, tengo a quien, pues sí, o sea, tenía que estar haciendo todos sus quehaceres y aparte de eso, bueno, sabíamos que la vida de los esclavos pues no es como que nada grata, ¿no? Ellos tenían oficios también como dentro de la herrería, la artesanía y aquí algo bien importante, dentro de su como diversión, los romanos llegaban a tener pues sí una diversión un poco sangrienta, como les platicaba, había esta parte del Coliseo romano donde se realizaban luchas de gladiadores, pero también algo bien importante, aquí también surgió el teatro en el cual, bueno, ellos también estaban como que era parte de su diversión, estar viendo estas obras de teatro, no crean que eran así obras super montadas, pero incluso sí tenían esta parte de, a lo mejor aquí también empezaban como a representar algunos actos o algo de su gobierno, ¿no? Tenían así como este teatro como de sátira, como de un poquito de burla, que se burlaban también a veces de su propio gobierno. Bueno, pues aquí los niños, fíjense, ¿no? Lo que es chistoso, los niños jugaban a ser gladiadores, a pelearse, que pues era una forma de, también aparte de como de hacer ejercicio, pero como para ellos su más era llegar a lo mejor a ese tipo de pelea, ¿no? A ser gladiadores. Y algo hasta cierto punto un poquito triste, a las niñas se les empezaba a educar desde los 7 años para casarse. Imagínense, a las niñitas de 7 años se les empezaba a educar para casarse. Ellas no podían tener ningún otro tipo de diversión más que casarse. Las niñas las empezaban a casar a partir de los 10 a los 12 años. Entonces, imagínense, una niña de 10 a 12 años ya estar casada. Y solamente las ponían a ellas a jugar con una muñequita como de porcelana. Bueno, pues las que tenían también dinero, ¿verdad? Porque en ese entonces, pues esa parte de diversión también era como costosa, tener un utensilio como de juguete para los niños. Y bueno, pues sí, esa parte es un poquito triste porque pues cómo van a estar las niñas casadas tan pequeñitas. Esto es una parte, es así, rapidísimo, algo express acerca de la cultura romana, del imperio romano. Y bueno, pues escribe y anota así un poquito de lo que entendiste y también te puedes guiar por tu página 45, de la página 45 a la 47.
de tu libro de historia, de tu libro de texto. También está un pedacito de la página 48 para que puedas hacer unas pequeñas anotaciones, haz incluso un mapita, haz también a lo mejor los dibujitos así como yo te los estuve haciendo para que también a lo mejor de esta manera igual y los puedes entender mejor, ¿no? Y te queda así como un, pues algo así como muy rápido, pero pues también algo de lo que tú puedes entender. ¿Sale, chicos? Entonces, los dejo, trabajen por favor y vámonos para la siguiente clase, que todavía nos falta geografía. A trabajar, chicos. Los veo la siguiente clase. Cuídense mucho. Bye, bye.